Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, la paz del Señor. Vamos a estar orando, vamos a estar leyendo la palabra de Dios, tener un tiempo con el Señor. Gloria al nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Padre Santo. Venimos a ti rogando misericordia. Te agradecemos, Señor, primeramente por todo lo que nos das cada día, por tus cuidados, por tu grande amor, por tu grande misericordia, porque tú eres precioso para nosotros, Señor, porque eres precioso para mi vida, Jesús. Gracias por tanto amor, gracias por tu favor inmerecido, Señor. Gracias por el perdón de mis pecados, Señor. Gracias por tanta misericordia, Señor. Oh Señor, te alabo por siempre y te doy la gloria, Señor. Gracias por las misericordias que has tenido de mi vida, de mis hijos, de mi casa, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Quiero pedirte por todos mis hermanos que tú les bendigas, Señor, que derrames de tu poder sobre ellos, que aquel que necesite el pan, Señor, que necesite, Padre, ese alimento espiritual, tú se lo concedas en esta hora, Padre, a través de tu palabra. Ministra, Padre, a través de tu palabra, ministra tu poder y tu Espíritu Santo, Dios mío. Sea reprendido todo espíritu de las tinieblas, todo lo que no es tuyo, Padre, sea reprendido en el nombre de Jesús. Todo lo que impide tu gloria, Padre, sea reprendido en el nombre de Jesús. Todo espíritu de opresión, depresión, cansancio, pereza, oh Dios mío, echo fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de tu palabra, todo espíritu de rebelión, todo espíritu de incredulidad sea atado y reprendido, toda frialdad espiritual, toda muerte espiritual sea reprendida en el nombre de Jesús, Dios mío. Toda enviación demoníaca sea reprendida en el nombre de Jesús y tu gloria descienda, Padre, con poder en cada vida, en cada hogar, Señor. Te doy gracias porque la gloria y la honra solamente a ti te pertenecen, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para gloria de tu nombre. Aleluya, Señor. Aquel que está enfermo, sánalo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ministra tu favor, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Visita cada hogar. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, vamos a leer la escritura en Génesis en el capítulo 37. La historia de una familia, la historia de la familia de Jacob. Jacob era un hombre elegido por Dios, como puedes ser tú, puedo ser yo, cualquier familia puede identificarse con la historia de Jacob. Jacob tuvo unos cuantos hijos y de todos esos hijos que tuvo, de ahí salieron las 12 tribus de Israel, pero también tuvo hijas. Hijos e hijas tuvo Jacob. Y uno de esos hijos es del que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de la historia, la vida de José, hijo de Jacob. Gloria a Dios. Y entonces nos dice la escritura en Génesis, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice en Génesis capítulo 37, vamos a leer. La historia nos cuenta, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, ellos tenían mucho enojo, mucha molestia, estaban muy fastidiados con su hermano José, porque veían que tenía el favor de su padre, que lo había tenido, dice, en su vejez. Pero no solamente eso, también cuenta esta historia que siendo José un jovenzuelo de 17 años, él apacentaba las ovejas con sus hermanos. Entonces, todo lo que veía que hacían sus medios hermanos, iba y se lo contaba a su padre.
le contaba a José, le informaba, dice, de la mala fama que tenían ellos. Tenían mala fama porque parece que no eran muy buenas personas, hacían cosas que seguramente su padre le había enseñado a José que no era bueno ese tipo de comportamientos, ya que él iba y se lo informaba todo a su padre. Vamos a ver qué fue entonces lo que hizo que sus hermanos le aborrecieran. Primero vemos que era muy amado de su padre, que tenía el favor de su padre. Eso por un lado, por lo tanto ellos lo aborrecían y no le hablaban pacíficamente. Este José dice que tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y eso parece que por esa causa también llegaron a aborrecerle más todavía. El hecho no solamente de que tuviera el favor del padre, sino que ese sueño indicaba que también tenía el favor de Dios. Vaya usted viendo los detalles, porque a veces podemos tener el favor de los hombres, pero no tener el favor de Dios de nuestro lado. Y este joven tenía el favor de Dios desde su juventud. Dios le hablaba en sueños a José. Y dice que él lo contó a sus hermanos y llegaron a aborrecerle más. O sea, no solamente está diciendo que nuestro Padre le tiene más amor a él que a nosotros, le tiene más estima, le tiene confianza, sino que ahora también Dios también lo tiene en estima, Dios también le tiene confianza y Dios le da sueños que le hablan acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque Él les dijo en el sueño, dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Bueno, ya eso bastó para que sus hermanos lo aborrecieran mucho más. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Reinarás tú? ¿Acaso señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Vieron que en estos versículos que hemos leído, ya hemos leído 3 veces la palabra aborrecer. Le aborrecieron, le aborrecían más y le aborrecían más todavía. Dice, entonces sueño, dice, a causa de esas palabras, ¿no? Esas palabras fueron como que le hubieran echado, como dice, me echaron sal en la herida. Otros hay dichos que dicen, tras todavía que les había dado un sueño, no les bastó con ese, sino que ahora viene a darnos otro sueñito más. Y en ese sueñito, y tenga usted presente que no eran mentiras que estaba contando José para alardear o para jactarse o para decir, miren qué bueno, yo soy el mejor. No, miren qué bueno que Dios me está hablando. No lo hacía para jactarse, simplemente él estaba muy sorprendido. Estaba muy sorprendido con aquellos sueños. Entonces dice, soñó aún otro sueño. O sea, este segundo sueño era ese sueño como de confirmación, como cuando Dios te da una palabra y después por otra persona te da el Señor también la misma palabra, o el mismo Señor te habla a través de la escritura o de diferentes maneras. O sea, otra vez más vuelve a soñar, o sea que Dios le confirma y entonces dice que sueña otro sueño y lo cuenta a sus hermanos. O sea, he aquí que he soñado otro sueño, les dice José. O sea, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, que eran 12 hermanos, 2 hermanos varones. Dice, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Vendremos, dice, y nos postraremos. Y sus hermanos, dice, le tenían envidia. O sea, vimos
que le aborrecían, que no lo querían, pero ahora nos dice que también le tenían envidia. O sea que los hermanos estaban entendiendo que el favor de Dios estaba con José, por lo tanto le tenían envidia. Dice la Escritura, ¿quién podrá pararse ante la envidia? La envidia es algo, hermanos, terrible. Entonces después dice, fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Asimismo pasa, hermanos, con siervos de Dios también pasa, que les da envidia, que les da celos, que les da bronca, que Dios esté usando a un siervo o una sierva, o que Dios le haya dado favor y gracia, y eso hace que se levante el enemigo, como también vemos que aquí estaban bien molestos sus hermanos con él. Estaban aborreciéndole y estaban envidiándoles. Entonces dice, ¿qué le dijo Israel? Le dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Estaban apacentando, entonces le dijo, ven que te enviaré a ellos. Vemos que José era obediente. ¿Por qué? Porque le dijo, heme aquí, inmediatamente, no después iré, estoy ocupado. ¿Qué era lo que hacía que su padre le amara? Primero vemos que era dispuesto. Inmediatamente dijo, heme aquí. Esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta, que para ser un buen siervo, un buen hijo de Dios, tenemos que estar dispuestos a ir rápidamente, ser obedientes, ser prontos, no ser lerdos. ¿Qué es lerdo? Lentos, no ser perezosos, sino estar bien dispuesto, tener ánimo pronto para responder ante el Señor. Ser buen siervo, ser buen hijo es eso. Cuando tu padre te manda a hacer algo, tú vas y lo haces rápidamente, prontamente, sin demora. Entonces aquí vemos una actitud de José, una buena actitud que hablaba de su personalidad, hablaba de su capacidad de rápida respuesta. Como quien dice, a la orden siempre estaba bien dispuesto y le dijo, heme aquí. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, el errante por el campo. Le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. O sea, ese hombre vio que andaba buscando algo y le pregunta qué andaba haciendo, y entonces él le dijo, se han ido de aquí, le dijo, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Así que entonces José se va tras sus hermanos y los halla en Dotán. Ahora, cuando ellos le vieron de lejos, para que ustedes vean que aún de lejos, aunque no lo tenían cerca todavía, José representaba una amenaza para su poderío, porque ellos eran mayores que José. José representaba para ellos, no que lo fuera, sino que para ellos, como le tenían envidia, le tenían idea, le aborrecían, solamente de verlo a José les representaba una molestia, un fastidio. Entonces dice, cuando ellos le vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. De lejos nomás. Entonces dijeron el uno al otro, y aquí viene el soñador, burlándose, pero con bronca. Tenían un deseo maligno de destruirle, de matarle, un deseo homicida.
Eso se llama aborrecer a alguien, eso es odio. ¿Y cuántos siervos hay que se dicen hijos de Dios, se dicen hijos del Padre, como aquellos hombres se decían hijos del mismo Padre, pero sin embargo tenían odio en su corazón? Tenían deseos homicidas, deseos destructivos contra su propio hermano, de que le fuera mal. Dijo, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. O sea, no nos conformemos solamente con matarle, sino que también vamos a sepultarlo allí mismo, donde ni lo veamos más siquiera, porque le aborrecían, dice la palabra, que le aborrecían. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. O sea, su odio era tan grande que se inventaban historias de destrucción contra su hermano. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto y no pongas mano en él, por librarlo así de sus manos y para hacerlo volver a su padre. Este por lo menos tenía un poco de remordimiento y dijo, bueno, vamos a meterlo ahí. Después pensó en hacerlo volver a su padre. Pero sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, cuando él llegó, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Esa túnica se la había hecho su padre, esa túnica. Ese regalo que le había dado su padre fue motivo de odio, hermano. A veces tú y yo recibimos regalos de nuestro Padre Celestial, dones, talento, favor, gracia. ¿Y eso qué trae eso? No trae ciertamente, de algunos hijos no trae alegría, no trae gozo. Lo que trae es odio, lo que trae es aborrecimiento, lo que trae es menosprecio. Y tú dices, yo no sé por qué mis hermanos me odian, me menosprecian, me inventan historias de destrucción para sepultarme en una cisterna. Porque muchas veces, aún que se dicen siervos y se dicen hijos de Dios, quieren sepultar a su hermano lo más profundo bajo tierra, donde ya no levante más su cabeza, donde ya no le vea más, y arrancarle esa honra que el Padre le dio, esa túnica de colores, esa gracia, ese favor. ¿Por qué? Porque ese distintivo que el Padre le había dado, el Padre de José, era motivo de envidia, de rabia, de odio, de aborrecimiento contra él. O sea, que si tú tienes el favor de Dios, no esperes que te amen, que te quieran, que te aplaudan, que te reciban. No, espera el menosprecio. ¿De quiénes? De los espirituales, no. De personas que están en la carne. Porque a pesar de que eran mayores que él, tenían más edad, tenían inmadurez espiritual. Sin embargo, José era más chico, pero recibía la presencia de Dios, recibía las revelaciones de Dios. Y no vemos de sus hermanos que tuvieran el favor de Dios como lo tenía. Al contrario, dice que tenían mala fama, andaban en malos pasos. Así pasa al día de hoy. Muchos no tienen el favor de Dios porque Dios ve en lo secreto. Y lo secreto se hace público, sale a la luz, más aquí o más allá, más allá. Dios lo saca a la luz. Como le pasó también a estos hermanos de José. Dice que se oía de sus mala fama, que eran vergüenza para su padre. Tanto que su padre mandaba a observar a José, a ver qué hacían sus hermanos y que se lo contara a él, para él tomar medidas. Entonces dice que ellos le quitaron la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron y le echaron a la cisterna, que estaba vacía y no había en ella agua. O sea, sabemos que el agua es un método, es algo para sobrevivir. O sea, estaban en el desierto. O sea, algo que tú dices increíble, pero cierto, hermanos.
maldad absoluta y total. Y se sentaron a comer pan. Ninguno, no tenían compasión, no había compasión. Ahí podemos ver un corazón duro, frío, malvado con aquel hermano que venía por el desierto, enviado por su padre. Ni porque era más pequeño le cuidaron, sino que le aborrecieron y le intentaban matar y hacer daño y conspiraron, dice, contra él. O sea, vaya viendo usted cuántos espíritus satánicos y terribles se movían en aquellos hermanos. Conspiración, envidia, odio, ira, mentiras, resentimiento, odio. Entonces, y la mentira sobre todo, porque ya estaban tramando cómo engañar a su padre, cómo mentirle, cómo acomodarse ellos, quedar bien, mintiendo de su hermano. Entonces dice que Judá le dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay, dice, en que lo matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. ¡Oh, qué compasivo! ¡Qué apariencia de piedad tenía este hermanito que dice, vamos a venderlo a extraños, un jovencito, y ellos ya adultos. Ahí vemos la apariencia de piedad. Dice, cuando pasaban los madianitas y mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y entonces estos ismaelitas se llevaron a José a Egipto. Dice, entonces Rubén volvió a la cisterna y no hallando a José adentro, rasgó su vestido, volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. ¿Y yo a dónde iré? Entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con sangre y enviaron esa túnica de colores, la trajeron a su padre y dijeron, hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y dice que él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. Entonces José ha sido despedazado. Entonces Jacob rajó su vestido, puso cilicio y guardó luto por su hijo muchos días. Y dice que vinieron sus hijos a consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado por mi hijo al Seol, y lloró su padre. Ni siquiera se compadecieron de su padre, porque estaban resentidos, rencorosos, porque su padre amaba a José. ¿Por qué? Porque era un hijo que le había nacido en su vejez, porque era un hijo obediente, era bien dispuesto. Vemos que era bien dispuesto, era pronto, tenía una pronta respuesta para obedecer a su padre. Y eso era causa de enojo y molestia. Y no solamente eso, sino que todavía, aparte de tener el favor y de honrar a su padre siendo obediente, también Dios tenía el favor del Señor, porque Dios le honraba dándole revelaciones y dándole palabra, y eso a ellos no les gustaba para nada. Por lo tanto, eso despertó el odio, el deseo de homicidio, de muerte, de destrucción en la vida de sus hermanos. Vamos, amados hermanos, vamos a pasar a la página 44. Gloria a Dios. Sabemos que José tuvo que pasar muchas dificultades, que fue vendido, pero siempre tuvo ese carácter bien dispuesto, carácter de siervo, cuando sirvió a Potifar, después cuando sirvió en la cárcel, también bien dispuesto para interpretar los sueños del copero y el panadero allí en la cárcel. Nos cuenta la escritura que en la cárcel servía y todo estaba en perfectas condiciones porque Dios dice que estaba con José. Hay ese detalle que les he dicho, el hecho de ser bien dispuesto,
de ser ese pronto, listo y ya, como le digo yo, algo que tú no dejas para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso de tener el deseo de servir y hacerlo pronto, no demorarte en lo que vas a hacer para Dios. Pues si dice que vas a hacer algo, hazlo, como dice la palabra de Dios. Dice, no digas, dice que fue por ignorancia, porque prometés que vas a hacer algo y después no lo haces y te olvidás y ya, o te demorás en hacer lo que vas a hacer, como que no le das importancia, no le das la importancia de vida, como dice el Señor, no dan la gloria, la honra de vida al nombre del Señor, no se le da al Señor la honra que Él se merece. Vemos que en su juventud era bien dispuesto con su padre, era presto, era rápido, sabía que su padre le decía algo y él inmediatamente obedecía. Y muchas veces vemos las necesidades a nuestro alrededor en la obra de Dios o con nuestros hermanos, pero todos decimos mañana lo haré, mañana lo haré. Y otros dicen sí lo haré, pero no hacen nada, ni por su hermano ni por ellos mismos. Se quedan esperando que les hagan todo, que les den todo en la mano. Y no es así. Vemos que José era bien dispuesto, era presto, era pronto para hacer la obra, para hacer la tarea. Vemos, por ejemplo, aquí cuando en Génesis 41, cuando se presenta José delante del faraón y todo aquel despliegue de sabiduría, como él le da la revelación al rey, le dice todo lo que iba a pasar, los años de abundancia, de escasez, y cómo solucionar, porque no solamente, sino que él tenía una solución ya de parte de Dios, venía con una respuesta. O sea, tener una pronta respuesta, eso es muy importante, tener soluciones, no que como hay personas que se quedan como mareadas, no saben ni para qué lado agarrar, si para la derecha, para la izquierda, no tienen esa confianza desarrollada en Dios, que Dios va a estar contigo, como dice la palabra. Dios estará contigo en el campo, en la ciudad, donde quiera que tú vayas. Todo lo que tú hagas, si tú inclinas tu oído para obedecer la voz de Dios, para ser obediente, para oír a Dios y poner por obra sus mandamientos, tienes que saber que Dios te va a bendecir, que el Señor estará contigo. No tienes que tener temor de emprender un emprendimiento, tú tienes que emprender un emprendimiento para salir adelante, para sobrevivir. Vemos que José tenía que llevar adelante primero. Fue con la esposa de Potifar, que pasó todo ese problema, sirviendo allí en la casa de Potifar. Dice que Dios prosperaba, pero es esa virtud que tenía José de ser bien dispuesto, de ser presto, de ser pronto, de ser un buen siervo. Fiel, pronto, rápido, no dejar para mañana, no ser perezoso, no ser lerdo, no ser lento, sino ser pronto y bien dispuesto para ser obediente a Dios. No anteponer tu necesidad o tu situación ante que las cosas del Señor. No anteponer, decir, no, primero yo. Primero tengo que cocinarle a mi marido, primero tengo que limpiar la casa, primero tengo que hacer esto. Y cuando el Señor está en tu vida, cuando te dispones tú para servirlo a Dios. Es decir, yo saco mi tiempo y no me importa si no me queda tiempo para mí. No me importa si no me queda tiempo para descansar, pero yo voy a hacer la tarea que tengo que hacer para Dios, sea predicar la palabra, sea aconsejar a alguien, sea orar por alguien, sea compartir el mensaje, sea repartir un folleto. Yo saco mi tiempo para Dios. Ser dispuesto, porque eso hace que Dios te elija. Vemos que José fue elegido por Dios, por su carácter, por su forma de ser, por su prestancia, por su obediencia, por ser esforzado, por ser una persona esforzada, por ser esforzado y valiente. Eso es lo que Dios está buscando para derramar sobre hijos e hijas su poder, su bendición. Es decir, quiere. Entonces, al que quiere hay que darle. El que más tiene, dice, más recibirá. ¿Por qué? Porque ese se esforzó en multiplicar los talentos.
Recuerden la parábola de los talentos. Había uno que tenía 10 y otro que tenía 5. Pero había uno que tenía 1 y lo escondió. Ni siquiera se molestó. O sea, Dios te ha dado algo, pero no te esfuerzas. Mira, Señor, cuando termine tu jornada, ¿qué le vas a decir? Aquí está, te lo entrego multiplicado. ¿Qué hiciste? Oh, Señor, yo hice esto, hice aquello, hice el otro para ti. Y aquí te lo entrego, Señor, todo multiplicado, todo floreciente. Me diste una semilla, sí, mira, yo las regué todo lo más que pude. Y como no daba abasto, contraté gente para que me ayudara a regarla. Entonces, sí, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero Dios le da algo y ahí se quedan. No se esfuerzan por superarse, decir, bueno, ¿qué es lo que me falta? Bueno, primero que nada, recibí una dirección, una bendición de Dios. José aprovechaba todas las oportunidades que se le presentaban, fuera en el campo Potifar o fuera en la cárcel. Era una oportunidad para ser bendición para otros y bendecirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque hallaba favor y gracia con el carcelero, con los compañeros, con el panadero, con el copero. Era servicial, era presto, era bien dispuesto. Y Dios estaba con José. ¿Pero por qué estaba con José? Porque era bien dispuesto, era presto, era esforzado. No tenía pereza para nada. Hoy en día hay mucha gente perezosa, quiere muchas bendiciones de Dios, pero poco esfuerzo. Y Dios necesita gente esforzada. Entonces, mire lo que dijeron de José. ¿Cómo fue que José llegó a ser gobernador de Egipto? Dice, entonces él le dio todo el consejo de Dios y le dijo, junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdelo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. O sea, le dio todo un buen consejo. Desde el principio hasta el final, le solucionó el problema al faraón, al rey de Egipto. Le solucionó el problema a todo un país. ¿Por qué? Por el buen consejo y la sabiduría. Entonces, dice que el asunto le pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. No hay otro. Tú eres lo más. Tú estarás sobre mi casa, dijo, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. O sea que ahora no solamente tenía la túnica, el favor del padre, sino que ahora tenía también el favor del rey. O sea, siempre fue favorecido. ¿Por qué fue favorecido José? Porque fue bien dispuesto, porque fue presto, porque fue pronto, listo y ya, como dice dicho, que es ser pronto para bien dispuesto, para hacer, para servir. Eso era José, un buen siervo. Un buen siervo. Y ahora tenía el favor del rey. Y ahora vamos a pasar, o sea, quedamos ahí en el favor del rey. Vamos a pasar cuando se presentan los hermanos allí en Egipto, aquellos hermanos, y recordemos todo lo que sus hermanos pensaron
para José, todo lo que le querían hacer, la bronca que le tenían y todo. Pero miren qué precioso, porque a veces nosotros no comprendemos por qué se levanta tanto el enemigo, por qué se levantan tanto las personas que nosotros amamos, porque José amaba a sus hermanos, él no comprendía por qué lo aborrecían tanto. Lo mismo te puede estar pasando a ti, a mí me ha pasado, a muchas personas que servimos y que amamos a Dios, amamos a los hermanos y no podemos a veces comprender por qué se suscitan tantas situaciones como le pasó a José. Pero vemos que Dios tenía un propósito con José. Y aunque él no podía comprender, el mal se había levantado en su contra. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba con aquel hombre. Y tú dirás, pero ¿cómo estaba la bendición de Dios con José? Mira todo lo que le pasó, cuántas injusticias. Mira lo que le pasó con sus hermanos. Mira que se le murió su madre. Primero que nada fue huérfano, se le murió su madre. Que era como hijo único al nacer su hermano Benjamín. Se le muere su madre. Tú dirás, ay, pero ya, mira lo que me ha pasado, soy huérfano, la vida me ha tratado mal. Tal vez puede ser tu historia, esta historia. Y no solamente eso, mira después lo que me hicieron mis hermanos, me aborrecieron, me quisieron matar, me vendieron como un esclavo, me metieron para que me muriera en aquella cisterna en medio del desierto. Ellos comían pan, pero sin embargo no me dieron pan a mí. Tal vez tú tengas muchas cosas que decir de cómo te ha ido en tu vida, cuánto dolor has padecido, cuánto odio, cuánto menosprecio, cuánto aborrecimiento, cuánto deseo de mal para ti han tenido las personas a las que tú amabas y esperabas de ellas el bien. Pero aquí vemos algo muy importante, que el favor de Dios nunca se apartó de José, a pesar de que todas las situaciones mostraban adversidad. José cae en una cárcel. José es acusado injustamente de que quería violar a la esposa de su patrón Potifar, de su jefe, de su amo. O sea, ¿cuántas injusticias dirías? Y tú dirás, tal vez a mí también me han acontecido tantas injusticias que algunos dicen, yo no sé ya si Dios está conmigo. Algunos dicen, yo no sé si Dios me ama, porque ¿por qué me ha pasado todo esto? Bueno, déjame decirte que al final del camino tú vas a ver la bendición de Dios. Tú la vas a ver, ¿por qué? Porque el mismo infierno se levanta en contra de aquellos elegidos de Dios con un llamado y con un propósito. Dios desde un principio había mostrado que José había un propósito de parte de Dios para José y que su final iba a ser un final bueno. Pero antes de que aquellas espigas de trigo, aquellos manojos de trigo se inclinaran, había un proceso que pasar. Antes de que él recibiera, antes de que el sol y la luna se inclinaran ante él, había un proceso que pasar. Lo mismo es para tu vida y para mi vida. Antes de recibir el lugar de honra, antes de tú llegar a ese trono como llegó, llegó José a sentarse en uno de los tronos allí del rey y ser segundo después del rey, de tener esa autoridad, ese gobierno, antes de llegar a ser el segundo después del rey, había un proceso que pasar. Y ese mismo proceso que hay que pasar, lo tenemos que pasar tú y yo, como lo pasó el pueblo de Israel. Antes de llegar a la tierra prometida, hay un proceso que pasar. ¿Por qué? Porque en ese caminar tu vida va siendo pulida, tu vida va siendo limpiada, tu vida va siendo transformada y cambiada. Vamos a estar leyendo también, gloria a Dios, en Jeremías, gloria a Dios. Vamos a leer en Jeremías, que el Señor dice, porque el pueblo de Dios muchas veces piensa
que por qué el Señor ha permitido todo esto en mi vida que haya tenido que pasar. Mira si José se hubiera quedado y se hubiera detenido mirando de esa manera. Tal vez nunca hubiera llegado a sentarse y a ser el segundo después del rey y a tener la bendición de tener todo el gobierno de una ciudad, de un país. Si se hubiera quedado mirando su dificultad y hubiera quedado llorando sus lágrimas, pero él trató de ser productivo en medio del camino, de ser fructífero para otros, de ser bendición para otros. A pesar de todas las circunstancias, él no se quedó mirando sus circunstancias. En todos lados donde iba José era bendecido y todo lo que hacía, dice la escritura, prosperaba. Que si en la cárcel, que si en el campo, que ahora junto al rey. Y dijo, te pongo sobre toda mi casa, tú serás el segundo. Entonces, él no se quedó mirando sus circunstancias ni llorando amargamente diciendo, ay, pobrecito yo, mira lo que he pasado, mira lo que he vivido. No, por algo Dios permitió esto en mi vida. Y esto, tú tienes que verle la parte buena. Tú dices, pero ¿cómo puedo verle la parte buena? Bueno, mira, José, en medio de la circunstancia, buscaba a Dios y tenía siempre una respuesta de Dios en sus labios. Siempre tenía una palabra de bendición. Si era para el copero, el panadero, le preguntaron allí de un sueño y él tenía la respuesta de Dios en sus labios. Tenía la palabra de Dios en su corazón morando, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tu boca está continuamente llorando, como dice el mundo, por la leche derramada, ahora ya está. No hay cosas que pasan en nuestra vida, como dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Y a nuestro Señor que vino a esta tierra, pasó tantas dificultades, fue aborrecido, fue menospreciado, pero nunca el Padre lo dejó. Como Él dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin yo estoy con ustedes. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, que aunque vivamos adversidades en este mundo, como el Señor dijo, somos extranjeros y peregrinos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos que tener un espíritu diferente, como Caleb, como Josué, que ellos tenían un espíritu diferente. Mas los otros espías que tenían, solamente veían lo malo, solamente veían los gigantes. Oh, habían gigantes en la tierra, nosotros éramos como hormigas. Así nos veíamos, o sea, todo lo veían mal. ¿Por qué? Porque la persona que piensa mal, porque así es él, tal es su pensamiento, tal es él. O sea, si tú piensas mal es porque el mal está en ti. Porque en vez de tomar lo bueno, como dice la palabra de Dios, dice que tenemos que tomar lo bueno. Absteneos, dice, de toda especie de mal. Tomar lo bueno y desechar lo malo. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay cosas que son negativas, que son como venenosas para nuestra vida. Son tóxicas, dijera el mundo muchas veces, a veces tienen dicho, pero son palabras, como dice la escritura, o situaciones que son para que envenenen tu alma y que no te dejen crecer. Son como esos espinos que crecen en el camino, que ahogan la buena palabra, dice la escritura. Son como esas piedras que ahogan la buena palabra. Entonces hay que sacar todas esas espinas del corazón, hay que sacar esos abrojos que impiden que la buena palabra dé buen fruto a tiempo. Y eso es lo que hacía José. José limpiaba su corazón, porque del corazón es donde salen las cosas malas, los rencores, los odios, las rencillas. Dice, entonces vamos a leer qué dice el Señor en Jeremías capítulo 29, verso 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo
acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando nosotros creamos que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Recién entonces le invocaremos y oraremos a Dios y Él nos oirá. Lo buscaremos y lo hallaremos. ¿Cuándo? Cuando tengamos un corazón limpio para Dios y no seamos personas de malos pensamientos. Y dice que entonces, al final, ¿qué pasa con José, amados hermanos? Terminamos ahí en parte de esta historia, de la historia de la familia de Jacob, Israel, que al final, van a buscar a su padre y sus hermanos. Dice que él se da a conocer, José se da a conocer a sus hermanos y les dice, en capítulo 45 de Génesis, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservarlos para la posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Dios me ha puesto, le dice, por Señor de todo Egipto. Ven a mí, dice, no te detengas y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Y todas estas palabras les mandaba decir José a su padre y que él lo alimentaría porque aún quedaban 5 años de hambre. Dice, para que no perezcas tú y tu casa, tus hijos. Dice, aquí vuestros ojos ven, los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi padre acá. Y dice que se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró también, lloró Benjamín sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él y se oyó la noticia en la casa de Faraón. Los hermanos de José han venido y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Gloria a Dios, amados hermanos, esta historia es maravillosa, cómo se reencuentra la familia, se abrazan y lloran y se perdonan todos los malos entendidos, como dice la palabra de Dios. Dice, bendecid y no maldigáis a nadie. En el perdón está la sanidad, en el borrón y cuenta nueva, en el dar vuelta a la página, en entregar a Dios nuestros dolores, nuestras angustias y empezar de nuevo, porque dice que para preservación de la vida, todo aquello que había pasado José, había aprendido una gran lección, ya ahora se cumplió el sueño de José. Todo se cumplió, vieron ya a sus hermanos, Dios mismo los trajo, bajó aquella maldad, aquella soberbia, el tiempo. Dios trató con ellos y les enseñó la humillación. Tuvieron que humillarse ante José y reconocer que Dios le había elegido. Así de la misma manera Dios hará con aquellos que te aborrecen. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, debajo del sol, todo tiene su hora. Solamente escoge pues el camino, dice el Señor, porque delante de ti he puesto la bendición y la maldición, el bien y el mal. Nosotros escogemos hablar bien, pensar bien, desechar aquellas cosas que nos han herido, que nos han lastimado y pedirle a Dios que nos ayude a sanar nuestro corazón. Dice que lloró, allí los 2 hermanos abrazados lloraron
y se reencontró, toda esta familia se reencontró. Y esto es maravilloso, nos deja una historia que es una historia de vida. A veces aquellas cosas que tenemos que vivir, tú dices, ¿para qué? Bueno, al final del camino Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, son pensamientos de bien y no de mal. Así que dice el Señor, escoge pues la vida para que viváis. Tenemos que escoger como Cristo. El Señor dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Así de la misma manera nosotros, amados hermanos, cada día tenemos que poner en práctica estas lecciones de vida que nos enseña la Escritura. Vamos a orar, gloria a Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Edifícanos a través de ella, Padre, y enséñanos, Señor, cada día lo que tú quieres de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, danos el entendimiento, la madurez para escoger el bien, el buen camino, desechar lo malo, Señor, aquellas cosas que pueden afectar nuestra vida, que pueden, Señor, hundirnos más, Señor, sino que podamos elevarnos con un pensamiento limpio, un pensamiento puro, como dice tu palabra, en esto pensad, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Ayúdanos, Señor, a bendecir a los que nos aborrecen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Perdonamos a los que nos maldicen en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, misericordia para nuestros enemigos ocultos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios. Amén y amén.